Ave María Purísima, sin pecado concebida. Inauguramos este cenáculo nuevo, o mejor dicho, inauguramos este nuevo encuentro en el cenáculo. Obedeciendo o siguiendo la guía de Jesús a sus discípulos, que los invita y los prepara primero, ¿no? Y después los invita a estar con él en el cenáculo, donde realizaría la cena eucarística, la oración de vida, para permanecer con nosotros. Y allí los discípulos nos relatan, nos cuentan, nos dicen todo lo que ellos vivieron, aprendieron, compartieron, en fin, realizaron su vida. Perdón, disculpen, pero a veces la respiración me complica, ¿no? Sepan disculparme. Quizás sea el cambio, ¿no? Entre el estar en silencio y hablar, que la respiración se cambia. Pero no voy a comenzar de nuevo. Me parece que debo ser franco y mi realidad de naturaleza se expresa. Y yo muchas veces no puedo retener esa conducta, ¿no? Espero entonces que me sepan disculpar. Vamos entonces a dar un ritmo más claro, con la respiración también, y con la voz que se pueda entender bien, para formar verdaderamente un cenáculo, un lugar de encuentro donde todos estamos. Y estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reunidos en el abrazo de la cruz, en el abrazo del resucitado, en el abrazo de aquel que nos ha convocado, en aquel que nos viene a dar su paz, como la dio a sus discípulos en aquella época, y ellos supieron dar el testimonio para que nosotros también tuviésemos esta misma situación que ellos vivieron, por la acción de un mismo espíritu, diferentes tiempos, en un mismo espíritu. Estamos en la presencia de Jesús, con Él, a través de su palabra. Este es el vínculo, lo bueno, ¿no? Donde sentimos esa presencia de Él en su palabra. Estamos ya casi concluyendo el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como venimos haciéndolo en la lectura y después de la lectura, la propuesta es: vamos a ver. Ya no más antes de leer su palabra, tenemos esa disposición de conocer, de ver, de recibir, de incorporar, de hacerlo nuestro, con lo suyo, ¿sí? Es el conocimiento. Este es lo que propone esta reunión, este encuentro con Jesús, su palabra, y para nosotros verlo, conocerlo, reconocerlo, incorporarnos a esa realidad hermosa de la obra de Dios Padre, que nos muestra a su Hijo, y a través de Él lo conocemos. Este es el misterio de amor de Dios, el Padre. Vamos entonces a la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que relatan precisamente aquellas instancias que vivieron y realizaron esos primeros discípulos de Jesús, que ya habían escrito, pero la parte que ya habían escrito fueron los tiempos de convivencia con Jesús, que se les llama Evangelio, o sea, buena noticia. La buena noticia es Jesús.
Esos 4 evangelistas son los que relatan esos acontecimientos vividos con él, sus discípulos, hasta su muerte y resurrección. Luego comienza esta iniciativa de ellos de realizar lo que Jesús les había indicado, les había enseñado, les había propuesto, les había llenado el corazón, y el Espíritu Santo los impulsaba a hacerlo. No solamente a hacerlo, sino a dar testimonio, no solamente a dar testimonio, digamos, en su vida cotidiana, en su entorno, sino también sintiendo la responsabilidad del futuro. Es decir, nosotros somos los testigos y debemos dar testimonio no solamente a aquellos que nos rodean hoy, sino dejar nuestro testimonio para que en el futuro los que hoy no están alrededor nuestro estén como que están recibiendo lo mismo que le estamos dando a los que están viviendo con nosotros. Y de aquellos sucesos tomaron los principales, los que indudablemente entre todos sus discípulos coincidían en que eran fundantes. En este caso Lucas toma la responsabilidad de escribirlo, de sistematizarlo, de organizarlo y de escribirlo. Y yo no diría que fuese en forma cronológica, pero es en forma ordenada. Casi, podríamos decir que fue casi cronológica, ¿no? Porque los sucesos se fueron narrando, lo que nos van narrando, en una forma, digamos, sucesiva y armónica y creativa, o sea que ensamblado formaba una unidad coherente, ¿no? O sea, un testimonio que era el objetivo que se habían propuesto, sin lugar a dudas, de que este texto tenga esa consistencia y tenga en ese relato un testimonio para el futuro. Y claro, todo esto, las luces del Espíritu Santo, ¿no? Y esto se reconoce como que después de leerlo y meditarlo y de ponerlo en el corazón y en el discernimiento, y llegar a la conclusión de que esa realización es una verdadera escuela donde uno aprende. En la escuela vamos a aprender. Y todos, aún los docentes. Yo tengo esta experiencia también como docente, como catequista, y en mi casa mi señora también es catequista y docente, y mi hija también, aunque mis otros hijos tengan otras profesiones. Pero lo mío también influye mucho en ser publicista y también haber hecho muchos años de radio. Y entonces todo esto tiene un correlato, tiene una realidad que viene a mostrarnos que el cenáculo es un lugar de encuentro y allí convergen todas las propuestas de Dios de nuestra vida y de cómo hemos de alguna manera actuado y realizado lo que Él nos pedía: dar a conocer la buena noticia, evangelizar. Y esto lo vemos como propio por nuestro ejercicio profesional, o sea, nuestro ejercicio de actividad cotidiano. Y allí también reconocemos el quehacer de aquellos protagonistas, de los apóstoles, y el valor que tienen
que hayan hecho esta recopilación, que hayan escrito sus relatos de modo de enseñar, mostrar, dar a conocer, ser escuela, ¿no? Y esto nosotros en el cenáculo lo canalizamos a través del ver. Vamos a ver. Sin la intención de hacer análisis, sin la intención de hacer una teología o de hacer, digamos, un discurso o una prédica, nada de eso, ni consejo, nada de eso, ¿no? No hay esa intención, sino la de ver. Por eso es que leemos y estamos con aquel que nos da a conocer su palabra, estamos con él y recibimos de él toda esta instrucción que lo hacemos a través de la lectura, porque es su palabra, ¿no? Y es de la manera que nos llega. Entonces vamos a leer la continuación de donde habíamos quedado, que era la última parte del libro de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 10. Vamos a comenzar la lectura con el final del último encuentro, es decir, a partir del versículo 34. Voy a hacer la lectura a partir del versículo 34 hasta el versículo 43. ¿Sí? Del 34 al 43. Después, en la Biblia de Jerusalén ponen un nuevo título. Por eso está fraccionado hasta ahí. Y como la lectura la estamos haciendo de la traducción de la Biblia de Jerusalén, voy a respetar estas pausas también para que tomar, digamos, ese descanso para poder releer. Pero no vamos después a releer y ver desde el capítulo que vamos a leer ahora, desde el versículo 34. No. Vamos a volver más atrás. Vamos a volver al versículo 26 del capítulo anterior, es decir, del 9. No, del capítulo 10, perdón. El capítulo 10, pero del versículo 27. Me equivoqué, perdón. Con esto de los títulos me confundo. Pero bueno, les digo, vamos a comenzar del versículo 34 al 43. Pero después vamos a releer desde el 27. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar mucho esto. Yo creo que esto es bueno. Y por eso es que lo propongo hacer de esta manera. Bueno. Discurso de Pedro en casa de Cornelio. Este es el título que pone la Biblia de Jerusalén. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De este modo, los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este texto es una maravilla. Tiene toda una síntesis fundante. Otra vez volvemos a decir el acierto que tiene el traductor de esta Biblia al ponerle discurso, ¿no? Se envía todo este texto de conocimiento con una dirección hacia aquel al cual se siente que le es dirigida esta palabra, ¿no? Como hace cualquier disertante cuando da un discurso, lo da a una comunidad o a un auditorio que ya está pendiente, preparado, dispuesto, con ganas, digamos, ¿no? Mínimamente, aunque después esté de acuerdo o no. Pero en el discurso se trata de esto, ¿no? Y en el cual el que lo da lo tiene en su corazón, lo tiene ya incorporado a quien se lo está diciendo. Tal es así que en algunos casos se comienza nombrando a las personas a las cuales, por lo general, a las autoridades, tal y tal, y después a todos. Pero inicialmente los discursos comienzan dando a conocer hacia quién va dirigido, ¿verdad? Bueno, por eso me parece bien que le hayan puesto discurso. En la casa de Cornelio. Ahora vamos a leer desde el versículo 27, como les había dicho, para entrarnos un poco a la casa de Cornelio, ¿no? Para después volver al texto de este discurso. Vamos entonces al versículo 27. Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos y les dijo: vosotros sabéis que no le he permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano a impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin dudar. Bueno, acá recuerdo que Cornelio es el que lo manda a llamar y Pedro va a la casa de Cornelio, ¿cierto? Por eso, al ser llamado, he venido sin dudar. Os pregunto, pues, ¿por qué motivo me habéis enviado a llamar? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de nona, en mi casa, y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y se han recordado las limosnas ante Dios. Tus limosnas ante Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al instante mandé enviados donde ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, en la presencia de Dios,
estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Bueno, Cornelio era un militar que tenía a su cargo una buena cantidad de soldados y de gente que atendía, de manera que no era judío, sino más bien romano y autoridad romana. También hay muchos detalles que yo no los voy a tomar en cuenta, porque son históricos o son datos que para otras personas con otro criterio de análisis les son importantes. Para nosotros quizás sean ilustrativos, pero no van a lo que nosotros queremos ver, que es lo que el Señor nos muestra, lo que vamos a ver. Y lo que estamos viendo, que estamos en casa de Cornelio, y que él era digamos, un comandante y que había mandado también a uno de sus operarios a buscarlo a Pedro, ya que estaba en Jope, que estaba en una localidad medio vecina. Y que todo esto había sido sugerido por un ángel. Está descrito como un ángel, ¿no? En sueños a este señor Cornelio. Al instante mandé enviarlo, bueno, entonces ya estamos situados entonces en la casa de Cornelio. Lo que sí me gustaría declarar, ¿no? Acá, en este momento, que era un lugar determinado y que se produce en una casa de familia, en la casa de Cornelio. No era un país, no era una ciudad, no tiene importancia el nombre de la ciudad ni el lugar, ni quienes lo habitaban, ni nada por el estilo. Era la casa de un tipo, de una familia, en este caso la casa de Cornelio. Y es el que lo manda a llamar, es el que tiene la inquietud de encontrarse con alguien que le va a dar el testimonio de Dios. Lo que él buscaba, porque él estaba en oración, era un hombre que hacía limosna y todo. O sea que él lo buscaba a Dios. Y Dios le envía su mensajero. No podía ser de otra manera. El que busca encuentra, dice Dios. Así que, se le aparece a Cornelio como se le aparece a nosotros en oración también. Son sugerencias que a veces nosotros solemos tener. Y que bueno, que muchas veces pasan así como una nube y no le damos bolilla. Bueno, Cornelio no. Él lo tomó muy en cuenta. Y todos estos datos no solamente los tomó en cuenta Cornelio, sino que también lo tomaron en cuenta toda aquella comunidad, para ponerlo dentro de los hechos, dentro de los relatos. Es decir, ponían los relatos importantes, no ponían todo lo que le sucedía todos los días en el libro, los apóstoles. Ponía Lucas lo más importante. Entonces, aquí en este caso es interesante ver cómo Lucas describe el lugar y el ámbito, la familia, todo. Eso ya creo que en alguna medida lo hemos visto en el encuentro anterior. Pero que quería traerlo a cuento porque vamos a ver la importancia de este relato que hace, este discurso que hace Pedro. Pareciera que fuese quién iba a acordarse, quién iba a tomar en cuenta que Pedro fue de Jope a esta ciudad, a esta casa, a conversar con ellos y a decir lo que dice. Y esto queda. Palabra de Dios, porque es grandioso. Fíjense, el discurso es grandioso. Vamos a ver ahora lo que dice, que es lo que nos correspondía hoy. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de persona. Esta es la consecuencia que tiene Pedro
después de viajar de Jope, donde estaba, qué sé yo, para atender el llamado de Cornelio para ir a su casa. Él comienza diciendo, verdaderamente comprendo que Dios no hace excepción de personas. Como diciendo, yo podía haber ido a cualquier lado. Dios me podía haber mandado a cualquier cosa. Esto podía haber sido proclamado en un lugar, un estadio, un lugar espectacular o cosa por el estilo, para que tuviese buena repercusión. O así sucesivamente, porque lo suyo, él lo sentía verdaderamente como cosa importante, porque era su palabra. Y fíjense que tan importante era que todos los fundantes y todos los discursos los daba Pedro. Ya estamos en el capítulo 10. Y si bien hay discursos de otros discípulos anteriores, por ejemplo el de Esteban o como el de otros, que hemos leído ya, coincidían, o sea, son coincidentes, no son competitivos, o sea, ni rechazan ni nada, sino que son, tienen la armonía orgánica. Ustedes van a ver cómo están puestos, por qué están puestos, porque todo funciona como si fuese un organismo, como si fuese un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo tiene, digamos, distintos órganos que tienen sus funciones y también distintos miembros, que como las manos, los brazos, órganos como el estómago, los ojos, la vista. Todo una organización, todo un organismo, un cuerpo. La palabra cuerpo es buenísima, ¿no? Es un concepto muy lindo esa palabra. Dice, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él ya había estado discutiendo con Pablo y con otros para llegar a la conclusión de que para seguir a Jesús, incorporarse a la unión que Jesús propone en el amor del Padre, no era necesario circuncidarse, no había acciones físicas, de sacrificios personales, ni indicaciones, ni escrituras que digan de dónde venís y esas genealogías o de qué pueblo, qué funciones cumple. No. Y esto se da cuenta Pedro. Y lo destaca en la casa de Cornelio, que era una casa de un servidor, que ni siquiera era judío, era romano. Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este es el tema fundamental. Esta es una frase, vamos a ver otra frase buenísima. Que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Fíjense, los requisitos como que para Pedro son válidos, ¿no? Por lo menos están anunciando algo cierto, ¿verdad? No comprendo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. En cualquier nación. Esto para aquel tiempo era algo, pero terrible. Para el día de hoy también. Hoy los imperios todavía tratan de dominar y meterse en el terreno de otro, destruirlo, hacerlo, pero yo veo la ciudad de Gaza, como lo he visto también la ciudad de Siria, cómo la bombardearon, cómo quedó eso un desastre, y la gente caminando entre los escombros de edificios destruidos. Las bombas dirigidas para la destrucción de las habitaciones y de los departamentos y de las casas de las ciudades,
comprende. No hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Esto es lo que dice Pedro. Él ha enviado su palabra, entre comillas, Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel. ¿A dónde? A los hijos de Israel. Esta es una indicación, que no fue a cualquiera, no fue al azar, no fue indicado por nadie, pero sí indica hacia quién. Por eso para él es importante esto que está anunciando en la casa de un dignatario, digamos, romano. No se sitúa en cualquier lado, pero a su vez también indica que Dios ha indicado y ha realizado desde, en este caso dice, Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz. Anunciándoles la buena nueva de la paz al pueblo de Israel. ¿Sí? Por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Esto lo dice Pedro y nosotros ya lo sabemos. Sí, fue así. ¿Sí? Enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vino, sí, vino. A un lugar, sí, a un lugar. ¿Dónde? Acá. Todo. Eso es real. La realización se realiza, se realizó. No es una fantasía, es cierto. ¿Sí? Anunciándoles la buena nueva de la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó, cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué prolijo para decir las cosas, Pedro. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de que todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. Da un relato, en este caso puntual, histórico, una realidad conocida por todos, con lugar y todo, identificación de comunidad y de todo. Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos
de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén. Nosotros somos testigos de lo que hizo. En la región de los judíos. Una región, en un lugar donde eran de ellos. Pero había de todo. Acá la región era de los judíos, pero como habíamos visto, ellos también cuando recibieron al Espíritu Santo hablaron varias lenguas, muchas lenguas. Quiere decir que si bien era de los judíos, no eran los únicos que vivían ahí, había de todos lados. Hizo en la región, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén. Esto es bueno porque acá quienes lo mandan matar, quienes lo juzgan, son los judíos, a pesar de que en Jerusalén vivían gente de miles de lugares, de distintos lugares. Pero esa otra gente no tenía el interés que tenían los judíos de matarlo y de juzgarlo y de matarlo, que fueron ellos. O sea que no había otros, no eran otros los que lo fueron a matar. Esto está claro. No es una acusación, pero sí es una aclaración para que no se piense que fueron otros. Estaría mal pensar. Entonces, en este caso Pedro hace esta indicación para precisamente indicar quiénes fueron. No para acusar, sino para indicar quiénes fueron. Porque todos nos equivocamos y nos podemos equivocar, y Pedro, ¿quién más? Que me lo negó 3 veces. Es decir, hizo cantidades de cosas que quizás otros judíos no hubieran hecho. Pero era responsable, sí, de sus acciones. Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A Dios le resucitó al tercer día. Este es el testimonio de aquellos que también lo vivieron y lo dudaron, porque estaban compungidos en el momento que lo mataron, ni siquiera lo acompañaron a la cruz. Fíjense cómo estarían. Y entre ellos Pedro. ¿Sí? Y ahora es el que está dando testimonio de eso, porque lo sufrió, lo vivió, lo pensó, lo tuvo en oración, lo tuvo en la presencia de Dios en su vida, con toda su familia, con todo. A quien llegaron a matar colgándole de un madero. A Dios le resucitó al tercer día. Otro momento de testimonio fuerte. Esto es lo que viene a decir Pedro, lo que viene a fundar Pedro, lo que viene a aclarar como suceso, como el principio y el fin, digamos, de toda su obra. Dar testimonio de Jesús Cristo, o sea, vivo, muerto y resucitado. Haber vivido con Él, compartido con Él, todo, haber recibido el anuncio, porque Jesús les había anunciado cómo iba a morir y efectivamente murió. Y ellos daban testimonio de todo esto, y lo está dando Pedro. Y les concedió la gracia de aparecerse. Dice, está bueno. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos
que Dios había escogido de antemano. O sea, no a cualquiera. Aquellos que estaban, como podríamos decir, preparados, que les había sido anunciado. O sea, que no era una novedad. Ellos habían vivido y permanecido con Jesús. O sea, no era algo desconocido. Ellos tenían el anuncio y lo habían vivido y lo compartieron ese anuncio, como le pasó a la Virgen. La Virgen recibió el anuncio del ángel, pero la gestación la realizó en su cuerpo con la acción del Espíritu Santo. Esa realización de gestión la hizo la Virgen. Y ellos también. Esto es lo que están diciendo. O sea, que esa realización, esa gestión, la realizaron, la hicieron, son testigos de esto. Y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de entre los muertos. O sea, acá lo que hace hincapié en que convivieron con Él, pero después de la resurrección. O sea, comido y bebido después de la resurrección. ¿Ves? Todo este testimonio es puntual, es como si estuviese frente a un tribunal, puntualmente dando cada palabra, tiene un peso muy importante. Por eso digo, este discurso es fantástico, tiene la síntesis de la evangelización, está acá. Es fundante lo de Pedro, ¿no? Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Buenísimo, es absoluto, es cierto. Fíjese que piedra no es esta que estamos leyendo. Dice, escogidos de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿A quién? Al pueblo. A las autoridades, a la nación, al país, al grupo religioso. No. Al pueblo. Pueblo son todos. Todos son pueblos. En la Argentina hay pueblo. En Estados Unidos está el pueblo. Y en Europa está lleno de pueblos. No es un solo lugar, o una sola autoridad, o un solo grupo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Otro punto importante. Y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. O sea que la verdad es el que conoce la verdad es la verdad. Él es la verdad. Él puede ser juez, pero no solamente de los vivos. No es un juez como los que tenían el pueblo judío, que tenía muchos jueces, porque ellos habían inaugurado el concepto de ley. Después, algún día vamos a ver el tema de la palabra ley, que curiosamente tiene 3 letras. Bueno, la ley. Bueno, que debemos, y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De este modo, los profetas dan testimonio de todo el que cree en Él, alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Aquí
lo que dice Pedro es que él no lo dice. Sí lo dice, sí, claro que lo dice. Pero él dice que ya lo habían dicho todos estos. Todo el que cree en él alcanza por su nombre perdón de los pecados. Bueno, no, acá me salté. A nosotros que comimos y bebimos con él, después resucitó entre los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De este, todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. El punto clave, este punto final, el amén, el creo, está en el perdón de los pecados. Es decir, que es el regalo, vendríamos a interpretar de parte de Pedro, ¿no? Que nos da Dios, el perdón de los pecados. Que es lo que el pueblo judío condenó. No quiso que Dios sea misericordioso. No quiso reconocer el perdón de los pecados. No quiso reconocer la acción del Espíritu Santo. No quiso reconocer esa acción del Espíritu Santo en su enviado, Jesús. No lo reconoció en vida. Al contrario, le quitó la vida. Y tampoco lo reconoció cuando resucitó. Porque lo que repudia verdaderamente es la acción del Espíritu Santo. Y el mismo Jesús dijo que aquel que, repudia al Espíritu Santo o blasfema contra el Espíritu Santo, no tiene el perdón de Dios. Simplemente porque no lo quiere, lo desecha, no le da autoridad, no cree en el perdón de los pecados. Se condena. ¿Por qué? Porque no cree, no quiere. Y Dios, si vos no querés, no puede. Ese es el problema. Si yo no quiero el perdón, Dios no me lo puede dar. Yo se lo pido porque lo quiero. Le digo a mi papá que me dé, no sé, un caramelo, porque lo quiero. Quiero tener un caramelo, quiero comer, no lo pido, pero lo necesito, porque lo quiero. O la ropa, o lo que sea. Y lo mismo pasa con el perdón. Pido el perdón cuando reconozco que lo necesito. Y que a quien se lo pido tiene autoridad para perdonarme. O para dármelo, darme el perdón. ¿Entienden? Esto es lo que este gran resumen de este discurso de Pedro concluye con todos los preceptos, ¿no? O sea, que tiene un contenido, este texto maravilloso. No se olviden entonces del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, desde el 34 hasta el 43, el discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Hay tema verdaderamente para más pensarlo, ¿no? El ser, la persona. Comienza diciendo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces se dirige al ser humano, al ser creado por Él, no a un pueblo, no a un país, no a una zona,
no a la comunidad, no, a su ser creado, al hombre, al ser humano. ¿Sí? Y lo que comienza diciendo Pedro es absoluto el amor de Dios expresado en su creación, el ser humano. Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjense, comienza en este gran amor de Dios dirigido a todos. Todos son obra de su creación. Y lo que nos dice es para todos, ¿no? Es decir, que es el que puede alcanzar de Dios el perdón de los pecados. Reconocer el error o la maldad o el mal hacer o el mal decir, el mal pensar en la obra creadora de Dios. Perdón. Aquel que me lo puede dar, que lo comprende, que lo conoce. Qué bueno, ¿no? Que es alcanzar el perdón de Dios. Podría tener grandes fortunas o muchas computadoras, autos importados, grandiosos, autos millonarios. Pero si no tenés el perdón de Dios, hermanito, ¿de qué te sirve? Este discurso de Pedro es grandioso. Me voy a animar a leer un poquitito más, a pesar de que estamos ya en horario para entregar todo. Pero voy a leer lo que a continuación pone la Biblia del pueblo de Dios, con el título de Bautismo de los primeros gentiles. Un poco para cerrar la idea, ¿no? También estaríamos cerrando con esto el capítulo 10. Entonces este sería del capítulo 10 su final, desde el versículo 44 hasta el final. Leo. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara algunos días. Palabra de Dios. ¿Cómo cierra este capítulo? A lo grande. Buenísimo. Como Pedro también responde a lo que ve. Lo ve y entonces actúa conforme a aquello que conoce. Antes no lo conocía. Antes no lo había visto. Lo vio con las luces del Espíritu Santo. Y esas luces no se le presentaron antes, se le presentan ahora. Pero ¿cómo él había estado en Pentecostés? Sí, ¿cómo él estaba fundando la iglesia y no tenía? Bueno, le iban sucediendo cosas que iban realizando su vida y la vida de la iglesia. O sea que no las tenía todas de una, juntas, sino que iba incorporando y realizando, incorporando y realizando. Pedro, se iba haciendo. No es el mismo Pedro aquel que estaba en la barca que estaba en la barca pescando. El crecimiento de Pedro, tanto espiritual como humano, fue grandioso. Un hombre que ha tenido, digamos, cambios en su vida intelectual, física, de todo.
impresionante, pero con buena voluntad, con disponibilidad, con empeño, ¿sí? No, indudablemente Pedro era un tipo, ¿cierto?, con mucha voluntad. Vamos a leer despacito, es cortito y ya cerramos. Dice, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, en la casa de Cornelio. ¿Sí? Lo último que habíamos visto y lo último que habíamos leído de lo anterior, dice que todos los profetas dan testimonio de todo el que cree en él. Alcanza por su nombre el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan? Ahí habíamos terminado. Estaba Pedro diciendo estas cosas en casa de Cornelio, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. En casa de Cornelio. Todos los que escuchaban la palabra. Era como un cenáculo, estaban reunidos en oración. Y la presencia de Dios estaba con ellos porque era el que les decía las cosas, como lo estamos haciendo ahora nosotros. Lo dice a través de su palabra. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro, ¿se acuerdan? Habían venido de Jope, quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. No eran judíos, no eran paganos, eran gentiles, eran gentes. Eran gentes, seres humanos, sobre los seres humanos, sobre los humanos que estaban ahí. ¿Ven? Sobre los gentiles, sobre las gentes, sobre los seres humanos. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues le oían hablar en lenguas, glorificar a Dios, como había ocurrido en Pentecostés. Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del Espíritu Santo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Alguien lo puede negar? Si ellos lo dan a conocer, si ellos lo quieren, ¿le podemos negar el bautismo? No. Pero son gentiles, ¿qué me importa? No son judíos, no están circuncidados, ¿no? ¿Qué te importa? Ellos han recibido el Espíritu Santo. ¿Les vas a negar el bautismo? Esto es lo que dice Pedro. Pero, ¿qué sucede? Esta gente reconocía que había recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Los judíos no, a pesar de que ellos sabían que todo ser humano creado por Dios tiene al Espíritu Santo desde el momento en que es concebido, porque Dios crea al hombre y a la mujer y le da de su espíritu, le insufló aire, le insufló de lo suyo, le dio de su aire, de su espíritu. Entonces todo ser creado por Dios, todo ser humano, tiene el Espíritu Santo. El problema está que ese ser humano que lo tiene porque lo ha recibido, lo quiera o no lo quiera. ¿Entiendes? Esto es lo que Dios nos da para que lo tengamos y que le valoremos si lo queremos o no lo queremos. Está ahí. Yo te lo doy.
Ahora está en vos si lo querés o no lo querés. Eso ya es tuyo. Yo soy Dios, no me puedo quitar de lo creado. En la creación está la presencia de Dios. Y de una manera especial en el ser humano, porque el mismo Dios se lo dio de lo suyo, le dio de su aire, de su espíritu. Entonces lo tiene. Ahora, si lo reconoce, es decir, si lo quiere, si lo reconoce, entonces, ¿por qué no lo vamos a bautizar? ¿Cómo no va a ser incorporado a la familia de Dios? Y esto es algo que no lo ha pedido nadie, ni los discípulos lo pidieron. Pero sí Dios lo ha dado, se lo ha dado a Jesús en el río Jordán a través de un signo que Jesús recibe de Juan el Bautista. Y esa manifestación del cielo a través de la paloma, ¿cierto? Pero de su voz, he aquí a mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Y eso lo dice el Señor a cada uno de sus bautizados. He aquí a mi Hijo muy amado. ¿Por qué dice he aquí a mi Hijo? Porque Él nos ha dado la vida y nos dio de su Espíritu y Él está con nosotros. Si le reconocemos, ¡paf! Ahí está. He aquí a mi Hijo. El que lo reconoce soy yo a Él como Padre. Y esto es bonito. ¿Cómo le vas a decir que no? Como acá en los Hechos de los Apóstoles está el suceso del eunuco. ¿Se acuerdan? De Etiopía. Eso es un relato hermoso, en cuyo protagonista es el apóstol Felipe, que lo acompaña en la caravana, ¿se acuerdan? Y al final de explicarle las escrituras, el etíope dice, se para y dice, hay un oasis en un lugar donde había, acá hay agua, ¿qué impide que me bautices? Y Felipe se baja de la caravana, lo lleva al agua y lo bautiza. Aquí hay agua, ¿qué impide que me bautices? Y acá hay otra pregunta, ¿no? ¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Ves la generosidad de Dios? Y cómo cambió el pensamiento de Pedro para decirlo. Bueno, lo decía porque lo conocía. Y lo conoció, podríamos decir, acá. O si ya lo conocía, lo manifestó acá. En un acontecimiento delante de todos. En la casa de un tipo, ¿viste? En la casa, en este caso, ¿cómo se llama este hombre? Cornelio. Un hombre de oración. No en una casa cualquiera, en una casa de oración. Digamos, en un cenáculo. Bueno, cerramos así entonces el capítulo 10. Yo agradecido por este momento de compartir la palabra, de estar en presencia del Señor, de recibir su paz y del Espíritu Santo sus luces, las alegrías de compartir en un mismo espíritu toda esa obra maravillosa y creadora de Dios y de sentirme hijo de Dios. Sentirme hijo de la iglesia, miembro de esta comunidad de los apóstoles. Ocurriéndome como este momento que realizamos nosotros es un hecho también de los apóstoles. Gracias, muchas gracias y perdón siempre, ¿no? Siempre. Perdón y gracias, siempre gracias, siempre gracias, impresionante, y perdón.
Es así. Somos así, ¿verdad? Pasa muy poquito tiempo y ya. Perdón, Señor. Gracias. Ave María Purísima, sin pecado concebida.